y tomamos contacto con nuestro corresponsal exclusivo en Europa, Marcelo Dalois. Pero sí, Marce, buen día, bienvenido. Hola, Marcelo. Bienvenido por acá. Muchísimas gracias de todo corazón, ¿qué tal? Buen comienzo de semana para todos ustedes, Mercedes, Mariano, pero realmente tenemos lugares maravillosos en Argentina. Escuchaba y veía recién el título que hacían referencia a estas provincias hermanas nuestras del norte, pero bueno, tenemos belleza desde la Quiaca Ushuaia, sinceramente. Sí, lo único que para Bariloche, traete unos euros, porque es la ciudad más caras del mundo, ¿no? Entre las 10 más caras del mundo, en dólares. Sí, sí. Es impresionante, te acabo de escuchar recién con respecto, pero bueno, aquellos que van a viajar a Bariloche, bueno, merece la pena realizar una inversión porque es una de las maravillas que tenemos en nuestra cordillera, digamos, de los Andes, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente quisiera estar en Bariloche? Yo les cuento una curiosidad, no sé si todo el mundo se habrá enterado, pero hay atletas europeos y sobre todo italianos, de disciplinas deportivas invernales, me refiero, esquiadores, que durante el invierno de ustedes viajan a Bariloche, viajan a Ushuaia para entrenarse y de consecuencia regresar al invierno nuestro, ya entrenado porque dicen que la nieve que cae en Argentina es de una calidad realmente infinita y mucho mejor respecto a la que ellos se encuentran aquí, por eso se entrenan con mejores resultados, fíjense en ustedes. Claro, mucho turismo internacional. Y habrás escuchado, te cambio de tema, pero hablando de títulos que recién hacías referencia, bueno, viste que recién contaba lo de Maduro y Milei, durísimo, de un lado y del otro. Y toda Europa también sigue hablando de las elecciones de ayer en Venezuela. Marce, contanos cuál es la mirada por allá. Sí, totalmente. Bueno, el bicho cobarde ha tenido, digamos, un importante reflejo mediático por acá en Europa. Bueno, en los medios europeos se pone de relieve que oficialmente habría ganado Nicolás Maduro con más del 51% de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral, que por otro lado es un organismo, digamos, controlado por el gobierno chavista, mientras la oposición, que estamos viendo en pantalla, habría, digamos, obtenido un poquito más del 44%, a pesar que ellos dicen que han conseguido más del 70% de los votos, ¿no? Claro, podrán imaginarse, por aquí en el viejo continente se afirma que los líderes opositores han denunciado justamente este fraude y que varios países, entre ellos el nuestro, la Argentina, pero también Chile, Perú, Guatemala, ni hablar de los Estados Unidos, han asegurado que no reconocen la reelección de Maduro para un nuevo mandato presidencial y que la oposición, bueno, ya ha solicitado de inmediato al fiscal general de este país que inicie una investigación sobre las acciones terroristas, dicen ellos, perpetradas contra el sistema electoral, contra los centros de votación y los funcionarios electorales. Ustedes me dirán, pero por lo menos acá en Europa nos hemos enterado, en países como España y acá en Italia, digamos que muchos venezolanos que están radicados legalmente en estos países europeos no han podido acceder al voto, no han podido ejercer este derecho constitucional tan importante como, digamos, a vos sí y a mí no. Y bueno, y eso pone de relieve cierta incertidumbre por parte de la diplomacia europea respecto a la legitimidad de esta cita electoral en Venezuela, ¿no es cierto? Bueno, una situación que obviamente está hablando el mundo de lo que sucede. Como información hay que decir que Maduro estaría llamando a un consenso a nivel nacional en las últimas horas, ¿no? Que tiene que ver con 7 reformas importantes en el Estado y demás. Hay que ver si la oposición acepta, obviamente hasta que no quede muy en claro qué es lo que pasó con las elecciones. Todavía allí van a estar dirimiendo qué es lo que sucedió y quién es el ganador, ¿no? Hay que esperar que se expidan los organismos nacionales, que se avale este resultado que dio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Comparto con ustedes, hasta cuando no se sepan los resultados definitivos, es inútil estar hablando ahora de los deseos que tiene Maduro de realizar un acuerdo de política de Estado con la oposición, cuando la oposición lo está acusando de haber sido el autor de un nuevo fraude. Claro. Efectivamente, y si quiere llegar a acuerdos Maduro con la oposición, debería un poquitito también medir la lengua, ¿no es cierto? Y no calificar a los opositores bichos cobardes, ¿no es cierto? Marce, la guerra en Tierra Santa, que mientras tanto continúa, gente muriendo, una solución que no se encuentra. Sí, durante el fin de semana una situación realmente muy, pero muy lamentable, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? No se le adjudicó, no se le adjudicaron finalmente a este ataque, porque allí había parte de la polémica, ¿no? Más allá del hecho en sí, que fue un ataque en donde hubo fallecidos. Estamos viendo las imágenes, los funerales de 12 jóvenes, niños, adolescentes, en el Altos del Golán, al límite norte de Israel con el Líbano, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Es tuya? ¿Es mía? ¿Es mía? ¿Es tuya? La cuestión es que siguen muriendo inocentes, ese es el problema. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Que el ejército de Israel ha bombardeado de forma simultánea 7 regiones del interior y el sur del Líbano, o sea, en el norte de Israel, ¿no? En la frontera.
Y justamente lo hizo en respuesta al ataque del sábado pasado en una ciudad que se encuentra justamente en los altos del Golán, que son zonas siria ocupadas por Israel, para ser honesto, ¿no? Y bueno, murieron 12 personas justamente a causa de este bombardeo que Israel le echa la culpa a Hezbollah, a esta organización terrorista libanesa. Esta última, en cambio, ha reconocido haber bombardeado, sí, el Altos del Golán, pero sitios estratégicos militares de Israel, no gente inocente. Entonces los libaneses le echan la culpa a Israel. Pero bueno, la cuestión que la situación hace temer, como ustedes podrán imaginarse, que este enfrentamiento que ahora ha surgido entre Israel, donde hay muchísimos argentinos radicados, digamos, en ese país, y el Líbano, se agrande, se extienda, porque hasta ayer hemos estado hablando de la guerra entre Israel y la Franja de Gaza y los palestinos de Hamas, y ahora están involucrando al Líbano y a Hezbollah. Sí. Y esto después tiene consecuencias realmente prácticas de todos los días, aparte de los muertos, que eso lamentamos de una parte y de la otra, también en el tráfico aéreo, porque hoy nos hemos enterado que la aerolínea alemana Lufthansa ha cancelado 3 vuelos a Beirut, a la capital, obviamente, del Líbano, por temor que Israel continúe, digamos, bombardeando este país, digamos, del norte del Estado judío, el Líbano. Y aparte no hay que olvidarse que Netanyahu volvió inmediatamente de Washington tras haberse entrevistado con John Biden para reunir su comité de crisis. Bueno, ya han respondido con bombardeos, digamos, en esa zona, y no, digamos, descarto que lo continúen haciendo durante el transcurso del día de hoy, con más muertos de inocentes, por supuesto, de un lado y del otro. Bueno, lamentablemente, ¿no? Estas situaciones que tampoco tienen un fin, que tenemos que estar lamentando muertos, inocentes, niños. Sí, hablando del mismo tema, ¿no? Y de situaciones bueno, que allá hay irresponsabilidades. En búsqueda, en el nombre de la paz, se siguen arrojando cohetes, ¿no? Me parece, y misiles, me parece increíble. Y el Papa Francisco, si me lo permite, no ha desperdiciado la ocasión, digamos, en las últimas horas, de condenar la fabricación de armas, efectivamente. Claro, enfatizando la importancia de la solidaridad internacional en momentos de crisis como el actual. Porque él decía, por ejemplo, durante el Ángelus Dominical de ayer, que mientras el mundo se muere de hambre y sufre calamidades, se siguen fabricando y vendiendo armas y queman recursos para alimentar guerras grandes y pequeñas, haciendo alusión a lo que está pasando en Ucrania y en Tierra Santa, como hacíamos referencia recién, ¿no es cierto? Exactamente. Marce, bueno, Juegos Olímpicos ya empezaron ahora, ya fue la ceremonia, ya está en pleno auge los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente sigue habiendo ataques. Primero los ferrocarriles, ¿no? Sí, y ahora los operadores de internet, ¿no es cierto? Claro. Y de telefonía, fíjense en ustedes, ¿no? Para que nadie se salve. Bueno, resulta ser que justamente varios operadores franceses han sido objeto de actos vandálicos, como lo han calificado en París, durante la noche de ayer domingo y durante esta madrugada del lunes, ¿no? Una fuente policial informó de que se había cortado la red de fibra óptica y que las líneas fijas y móviles se habían visto afectadas. No fue afectada, digamos, todo el sistema informático de los Juegos Olímpicos, para ser honesto. Pero claro, como vos recordabas muy bien, Mercedes, esto ha ocurrido pocos días después del ataque que sufrió el sistema ferroviario francés, que dejó paralizado 800.000 pasajeros, ¿no es cierto? Justo durante, digamos, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ojo, para quedarme a disposición de ustedes, el gobierno de Francia le echa la culpa de estos problemas ferroviarios a la ultraizquierda, que ganó las elecciones, ¿no es cierto?, en el balotaje, como para ponerlo, digamos, bajo presión a Macron para que este último nombre a un peso pesado de la ultraizquierda como nuevo premier. Pero a mí me tocó escuchar a un jefe de cuestiones informáticas de la OTAN que desde Letonia, país del extremo norte de Europa, al límite con Rusia, le echó la culpa a Vladimir Putin, ¿no es cierto? Pero bueno, a eventuales ciberataques o actos vandálicos cometidos por enviados de Putin, sin tener pruebas a disposición. Pero bueno, esperemos que estos sean los últimos ataques en el sistema ferroviario que se está normalizando ya desde este fin de semana, y ahora los operadores de telefonía fija y de internet, y que los Juegos Olímpicos sean realmente una cita deportiva para poder hacer ver al mundo que el deporte puede, digamos, unir, digamos, los pueblos, más allá de las religiones, de la etnia, del color de la piel. Me tocaba ver la visita que hizo el presidente de Italia, Mattarella, a la Villa Olímpica, ¿no es cierto?, visitando a los atletas italianos, justamente, pero en los mismos departamentos donde se alojan los deportistas de Italia están los españoles, están los israelíes, están todos, ¿no es cierto? Y bueno, el deporte no hay nada que hacer, debería construir puente entre
entre distintos pueblos, más allá, como decíamos, de las confesiones religiosas, del propio color de piel. Pero claro, los políticos se ve que no están mirando ninguna disciplina deportiva de estos juegos, ¿cierto? Marcelo, muchísimas gracias por el contacto, un fuerte abrazo. Nos reencontramos en la semana con cualquier novedad que surja allí en Europa o las réplicas que se generan en todo el mundo allí en el viejo continente. Un fuerte abrazo. Un beso. Otro grandote, será un placer de mi parte. Aprovecho para comentarle que acaba de descarrilar un tren en Rusia, en Volgogrado. No hubo víctimas mortales, hay algunos heridos porque ha chocado con un camión, pero vamos a ampliar con el de pasar de las horas si les parece bien. Un gran abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, chau.